Queridos amigos, qué gusto que nos encontremos para continuar con el estudio de nuestra lección de la escuela sabática. Estamos ya en la tercera semana, tercera lección, y el tema que estamos estudiando esta semana es el Evangelio eterno. Con esta lección nosotros comenzamos a analizar los mensajes que presentan los tres ángeles de Apocalipsis 14. Así es que vamos a comenzar con este estudio, vamos a comenzar con este comentario de la lección como lo venimos haciendo cada semana, con textos bíblicos, pero también acompañados de citas, comentarios de Elena de White. Vamos a ver entonces el versículo de esta semana, que está en Apocalipsis 14:6. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno, para que sea predicado a toda la tierra, tribu, nación, lengua y pueblo. Recuerden que el ángel, en cuanto a su simbología, está representando al mensajero, al pueblo de Dios. Y este tiene que proclamar el evangelio eterno. El evangelio eterno, por favor, entendamos muy bien esto, ya que el evangelio es el mismo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Dios no cambia. Elena de White dice algo interesante en Patriarcas y Profetas: los grandes principios del amor a Dios, que Él proclamó como fundamento de la ley y los profetas, son solo una reiteración de lo que Él había dicho por medio de Moisés al pueblo hebreo. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde hemos leído esto? También en el Nuevo Testamento. Es decir, el Evangelio eterno no es un evangelio a partir del Nuevo Testamento en adelante y del Antiguo Testamento es otro evangelio. No, siempre fue el mismo evangelio. El maestro es el mismo en las dos dispensaciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Las demandas de Dios son las mismas. Los principios de sus gobiernos son los mismos, porque proceden de aquel en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Entonces, estamos hablando de un evangelio que no solo se dio a conocer en el Antiguo Testamento, porque recién en ese momento se estableció, sino venimos estudiando un evangelio que está dado antes de la creación del hombre. Esto es importante para no caer en el engaño de que el Antiguo Testamento muestra una cosa, el Nuevo Testamento muestra otra cosa. No, estamos hablando del mismo evangelio. El estudio de esta semana vamos a agruparlo en tres grupos, como objetivos al mismo tiempo. En el primero, vamos a recordar algo. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de esperanza. Es un libro lleno de misericordia. En segundo lugar, estaremos estudiando que el plan de salvación que se presenta con el Evangelio eterno ya había sido establecido antes de la creación. Y por último, entendamos que nosotros hemos sido salvados por fe, por gracia y todo ello, pero también estamos comisionados a predicar precisamente este evangelio. Antes de desarrollar estos objetivos, recuerden que ustedes pueden descargar estas diapositivas, las cuales estarán subidas en la página de siempre. Diapositivas que también ustedes pueden emplear no solo en este estudio, pueden modificar para que presenten en los momentos que ustedes consideren necesarios o dependiendo de la necesidad de su iglesia. También pueden dejar preguntas o aportes en los comentarios. Comencemos entonces desarrollando el primer objetivo. Apocalipsis, un libro lleno de esperanza. Cuando las personas suelen escuchar o referirse al Apocalipsis, es normal y es común que se envuelva el Apocalipsis en un carácter terrorífico, en un libro que da miedo, donde aparecen pestes, desgracias, monstruos y toda esa clase de mala fama que se ha dado al Apocalipsis. Pero esto está lejos del verdadero carácter del libro. El Apocalipsis es un libro lleno de esperanza. Y esto lo dice Apocalipsis 1, versículos del 1 al 3.
En el día domingo de sus lecciones pueden leer esto. ¿Qué encontramos en Apocalipsis? En Apocalipsis encontramos la revelación de Jesucristo. Y Jesucristo no vino a dar miedo a esta tierra. Jesucristo no vino a impartir terror, a impartir espanto. Es por eso que tengan mucho cuidado con aquellos predicadores con buena intención, aunque no todos, pero que solo se dedican a asustar a las personas, solo se dedican a alarmar, a crear temor, a crear ansiedad, intranquilidad en el que le escucha. Ese mensaje tiene base en el libro, tiene su origen en el libro de Apocalipsis, pero está lejos de su verdadera aplicación. El Apocalipsis es un libro lleno de esperanza porque es la revelación de Jesucristo, es decir, tú vas a encontrar a Cristo. Y si tú encuentras a Cristo, en Cristo tú encuentras amor, y eso es lo que encuentras en el Apocalipsis. Un libro que nos presenta el amor de Dios, que nos presenta su misericordia, nos está presentando a Cristo. Entonces, tenemos que quitarnos la idea de que el Apocalipsis es un libro que da miedo. En el libro La Educación encontramos esta cita. Apocalipsis merece un estudio especial. Cada maestro temeroso de Dios debería considerar cómo comprender y presentar más claramente el Evangelio de nuestro Salvador en persona, que en persona vino a dar a conocer a su siervo Juan. Miren qué interesante. Deberíamos de estudiar con mucho cuidado, con mucha conciencia, con mente aguda el libro de Apocalipsis para presentar el Evangelio que Cristo reveló a Juan. La revelación de Jesucristo. Revelación que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Nadie debiera desanimarse al estudiar el Apocalipsis a causa de sus símbolos aparentemente místicos y, como ya lo dije, sobre todo de la mala fama que muchos han dado a este libro. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, les será dado. Entonces, queridos amigos, tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis con el deseo, con el anhelo de encontrar a Cristo en este libro, con el anhelo de conocer a Cristo y también, como leímos en esta cita en la tercera línea, para presentar a Cristo a través del Apocalipsis. Vuelvo a repetir, aquellos predicadores sensacionalistas que tienen buena intención, pero alarman a las personas, tienen un buen conocimiento, tienen un profundo estudio, pero más que solo centrarnos en el conocimiento, en el saber las fechas y todo eso, deberíamos de conocer a Cristo. Deberíamos de encontrar a Cristo y presentar a Cristo. Esto es lo que se aconseja y lo que se debería de sacar y estudiar en el libro de Apocalipsis. Por otro lado, el libro de Apocalipsis, como estamos leyendo, nos presenta a Cristo. Pero cuando hablamos de Cristo, también tenemos que hablar y entender que está presente el plan de salvación. Y esto está en el Apocalipsis. En este libro encontramos la manera como Dios salva al hombre. Es decir, así como Juan nos dice, por ejemplo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, como Mateo, Marcos, Lucas, las cartas de Pablo nos hablan del amor de Dios, Apocalipsis también lo hace. El libro de Apocalipsis también te presenta a Cristo, también te presenta el plan de salvación. Hay muchos que cuando escuchan esto dicen ustedes no predican la verdad. Incluso algunos disidentes
Y algunos hermanos de la iglesia dicen, ¿por qué la iglesia no enseña profecías? ¿Por qué la iglesia no enseña el Apocalipsis? ¿Por qué la iglesia no enseña y solo habla de la gracia, la gracia, la gracia? Es que, querido amigo, la gracia está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No se puede desligar la gracia de la Biblia. ¿Qué dice Pablo? Si yo presento mensajes proféticos, si yo presento un mensaje profundo, pero no muestra a Dios, no muestra su amor, entonces ese mensaje es hueco. Ojo, no estoy diciendo solo hablen la gracia, solo la gracia y la gracia. No, tenemos que presentar el mensaje en todo su contenido. Pero si hay algo que nosotros deberíamos de resaltar, es el amor y el deseo de Dios por salvar al hombre. ¿Y cómo nos salvó? A través de su muerte en la cruz, a través del plan de salvación. Por eso, en Consejo para los Maestros, en la página 93, leemos esto: enseñad la cruz de Cristo a todo el mundo una y otra vez. No dice una vez y el resto hablen otras cosas. No, una y otra vez el amor de Cristo al mundo a través de su cruz. ¿Cuántos creen que en ella o que ella es realmente lo que es? ¿Cuántos la introducen en sus estudios y conocen su verdadero significado? ¿Podría haber en nuestro mundo un cristiano sin la cruz de Cristo? Por lo tanto, ensalcémosla en nuestra escuela como el fundamento de la verdadera educación. Esto no lo digo yo, esto lo dice la sierva, la mensajera de Dios. Está recordando que nosotros deberíamos de introducir en nuestras enseñanzas el amor de Dios a través de su muerte en la cruz. Esto es el plan de salvación, querido amigo. Y esto es lo que se presenta en el Evangelio eterno. El Evangelio que se estableció antes de la creación. Ya vamos a hablar de eso en un momento. En otra cita, hablando del mismo tema, leemos esto: Cristo es el fin de la ley para la justicia a todo aquel que cree. Somos pecadores, pero por nosotros mismos, pero somos justificados en Cristo. Mis obras no me van a salvar. Hace algunos días visité una iglesia evangélica por invitación de uno de los miembros, y cuando me encontré con uno que había sido el líder, no sabía, él me dice: ustedes no son nuestros hermanos porque ustedes todavía están en el Antiguo Testamento y ustedes todavía consideran que están en el Antiguo Pacto. Bueno, no fue el momento de conversar, no se dio el momento de poder hablar, pero hay algo que tenemos que entender: por nuestras obras nunca nos salvamos. Y Dios jamás pidió que nosotros alcanzáramos la salvación por las obras. Siempre fue salvación por gracia. El pacto siempre fue el mismo. Pacto antiguo, pacto nuevo, como lo divide la Biblia por entendimiento, más no por naturaleza del pacto. Es siempre el mismo. Somos salvos por gracia. Noé se salvó por fe. Abraham fue justificado por fe y nosotros también seremos justificados por fe en Cristo. Y eso es lo que dice acá. Y esto es lo que deberíamos enseñar. Habiéndonos hechos justos por medios de la justicia imputada a Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Gracias a quien somos justos, gracias a Cristo. Gracias a la muerte de quien soy salvo, gracias a la muerte de Cristo. Y esto es lo que presenta el libro de Apocalipsis, que está dentro del Evangelio eterno. Esto es lo que yo tengo que predicar. Conocimos hace mucho a una persona que lamentablemente estaba enfrentando luchas muy fuertes. Tenía vicios muy fuertes. Y repitió algo que creo que en algún momento quizá hemos pensado o alguien está pensando, y le venía esa idea: no, soy tan malo, me siento tan sucio que no merezco ni siquiera ir a la iglesia. Pero el amor de Dios no conoce de imposibles. El amor de Dios
no está limitado a unos cuantos. El amor de Dios es para todos. Y si yo acepto a Cristo como mi Salvador, por muy sucia que haya sido mi vida, Él me declara justo, no por mis méritos, sino por la sangre de Cristo, sino por la muerte de Cristo. Y esto es lo que personas como la que les mencionaba necesitan escuchar, que Dios te ama, que Él ya murió por ti, que Él ya cargó tu tormento, que Él ya cargó tu tortura, Él ya pagó eso en el Getsemaní, en la cruz, y Él quiere que tú seas perdonado. Había una cita de la lección que me gustó. Tanto es el amor de Dios que estuvo dispuesto a vivir el mismísimo infierno con tal de que tú te salves. Infierno hablando en el sentido de lo que Él sufrió en esta tierra, no en la falsa enseñanza de un infierno eterno. Eso es lo que las personas necesitan saber. Hay algo que Cristo dijo: el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. ¿Qué es lo que cambia a las personas? El amor. Nosotros llevamos poco más de 2, 3 meses conociendo a una familia, a una mamá que hace poco entregó su vida a Cristo. Fue muy lindo. Y podemos ver en ella, podemos ver en sus hijas cómo el amor transforma. Si ustedes la conocieran, si ustedes vieran su vida, es increíble ver cómo el amor va transformando. Esto es lo que se necesita, queridos amigos. Dios nos declara justo y nos trata como tales, pero no porque lo merezco, no porque yo haya hecho esos méritos, sino gracias a los méritos de Cristo. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Justificados, pues, dice Pablo, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Esto en dónde lo encontramos? En el Evangelio eterno, queridos amigos. Esto es parte del Evangelio que tiene que ser predicado. Entonces, díganme hasta aquí, ¿el libro de Apocalipsis es un libro que debería dar miedo? ¿El libro de Apocalipsis es un libro que debería de asustar? ¿O ese es su principal propósito? No. Ahora es muy diferente que yo, sabiendo todo esto, decido vivir una vida llena de pecado. Bueno, en ese caso, pues sí debería de preocuparme, porque teniendo tan grande muestra de amor, yo estoy decidiendo vivir embarrado en mi pecado. Ahí sí, tendría que preocuparme. Este es nuestro primer objetivo, entendiendo que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de esperanza, que la esperanza está dentro de este libro precioso del Apocalipsis y que está lejos de dar miedo. Al menos ese no es el deseo de Dios. El deseo es que tú y yo alcancemos la salvación, que también está en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver ahora el segundo objetivo. El libro de Apocalipsis se mostró antes de la creación. Este estudio, este objetivo, se encuentra en sus lecciones en el día lunes. Perdón, día martes. Lo que hemos visto hasta aquí está dentro del domingo y lunes de esta semana. Ahora vamos a ver en sus lecciones en el día martes que el plan de salvación es un plan eterno. Por eso el Evangelio también se llama Evangelio eterno. Comencemos leyendo Apocalipsis 13, 8 y 1 de Pedro 1, 18 al 20. En resumen, estos versículos nos dicen que el Cordero, nuestro Señor Jesús, ya había sido destinado a morir antes de la creación. La lección explicaba sobre este asunto que el pecado no sorprendió a Dios. El pecado no agarró de manera improvisada a Dios. Dios ya sabía en su gran poder, en su omnisapiencia, que
íbamos a pecar, que nos íbamos a rebelar. Bueno, la lección no habla de esto, es decir, ¿y por qué Dios creó al hombre? Porque es una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Por qué Dios creó al hombre si ya sabía que iba a pecar? No nos desviemos en este punto y habrá momento para hablar, imagino, pero el foco de nuestro estudio es que antes de que siquiera el hombre existiera, el Señor ya había dicho, así será el plan de salvación. Es decir, habría un sustituto, uno que reemplace nuestra muerte, y ese siempre fue el Señor Jesús. El propósito, dice Elena de White, el propósito y el plan de la gracia existieron antes, desde toda la eternidad. Nosotros no podemos decir esto se estableció 1000 años antes de la creación o en tal momento, no. Simplemente se sabe que fue antes de la creación del hombre. Ahí ya se había establecido el plan de salvación. Entonces, este es un plan desde toda la eternidad. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado, dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. Pero el extravío del hombre, con todas sus consecuencias, no estuvo oculto a la vista del Omnipotente. No obstante, lo cual tal circunstancia no lo detuvo en la realización de su propósito eterno, porque el Señor quería fundar su trono en justicia. Dios conoce el fin desde el principio, por lo tanto, la redención no fue una improvisación ulterior, sino un propósito eterno que habría de cumplirse para la bendición no solo del átomo que es este mundo, sino en beneficio de todos los mundos que Dios ha creado. Entonces, queridos amigos, hay algo que debemos entender. El plan de salvación se dio antes de la creación del mundo, lo cual también nos lleva a otra conclusión, que la caída de Lucifer, la rebelión de Lucifer, se dio, por supuesto, antes de la creación. Por eso, cuando Dios crea a Adán y a Eva en el sexto día, lo primero que hace es advertirles, cuidadito con comer del fruto prohibido. Es decir, ya existía el pecado, ya existía la rebelión y Dios advirtió también a Adán y a Eva sobre esto. Bueno, volviendo a nuestro punto de estudio, el plan de salvación es un plan manifestado, concebido antes de la creación del hombre. Esto nos lleva a una conclusión breve, que si Dios sabía que el hombre iba a pecar, el que se iba a ahorrar una gran cantidad de problemas era Dios. Porque al final, quien pagó el precio de nuestra salvación fue Dios. Para Dios hubiera sido sencillo, miren, el hombre va a fracasar, mejor no lo creemos. Y nos evitamos tanto dolor, tanto sufrimiento, evitamos todo eso. Y no creamos al hombre. Pero Dios no quería eso. Dios quería darnos una oportunidad para alcanzar esa salvación, esa felicidad, esa eternidad. Y por eso dijo, bueno, para que el hombre sea salvo, la única forma es que el Hijo muera. Y decidieron mantener ese plan desde antes de la creación hasta el momento cuando Cristo murió. Lo que nos revela que Dios siempre ha buscado nuestro bienestar y nuestra salvación. Jamás el Señor pensó lo contrario. Siempre quiso nuestra salvación. Lo que nos quiere decir, querido amigo, es que Dios te ama. Dios te ama con un amor infinito que no lo vamos a entender, pero sí lo podemos aceptar. Cerramos entonces nuestro segundo objetivo, que el plan de salvación se estableció antes de la creación. Y ahora vamos a este último punto. Debemos predicar. Tú y yo tenemos esa comisión. Tenemos que
predicar. Recordemos, y vi volar a un ángel. El ángel representa al pueblo de Dios, que tiene el evangelio eterno que necesita ser predicado a toda persona, todo el mundo. No sé si ustedes han escuchado esta frase, pero yo también, siendo sincero, yo también lo pensé. Esa persona no merece la salvación, o en todo caso esa persona no se va a salvar. ¿Qué se va a salvar? O sea, ya está perdido, ya no se puede hacer nada. Y entendí que esa idea la puso Satanás. Si leemos el deseo de todas las gentes, Satanás le decía eso a Cristo: mira, no se van a salvar. En esta tierra todos son rebeldes, esa gente, mira, se burla de ti, te humilla, te rechaza. No merece la pena, no vale la pena todo lo que estás haciendo. ¿Para qué? Para que uno o dos se salven de tantos. Y, y yo estaba pensando igual que el enemigo. Interesante. Pero Apocalipsis nos dice que deberíamos de predicar a toda persona, porque toda persona a los ojos de Dios es un candidato a la salvación. Toda persona puede alcanzar la salvación. Si solo comprendiéramos cuán fervorosamente trabajó Jesús para sembrar el mundo con la semilla del Evangelio, nosotros que vivimos en el mismo fin, en el fin del tiempo de gracia, trabajaríamos sin descanso para dar el pan de vida a las almas que perecen. Qué interesante cita. Si nosotros comprendiéramos cuánto se esforzó Cristo, nosotros también nos esforzaríamos, y más aún entendiendo que estamos viviendo en el tiempo del fin. Tenemos poco tiempo más para prepararnos para la eternidad. La luz que Dios nos ha dado como pueblo no se ha dado para que la guardemos solo entre nosotros. No estamos predicando como tendríamos que predicar. Esto está en los lugares celestiales, página 319. Más bien lo que sabemos, lo poco que sabemos, unos más que otros, lo guardamos, lo ocultamos y no predicamos. ¿Por qué? Porque en nuestra mente está: no, aquí ya no se puede hacer, la gente es dura, no hacen caso, no quieren venir a la iglesia, no quieren oír de esto. No, queridos amigos, Cristo se esforzó tanto para darnos salvación y nosotros nos damos el descaro de guardar esa luz, de tenerlo entre nosotros. Esto, por ejemplo, es lo que hizo el siervo infiel, el siervo necio, que recibió un talento de Dios y no, mejor lo oculto, mejor lo guardo. Y terrible fue su condena. Hemos de actuar, dice, en armonía con la gran comisión dada a cada discípulo de Cristo para llevar a todo el mundo la luz de la verdad. Hemos de actuar en armonía con la gran comisión. Es decir, si yo como miembro de la iglesia, o si mi iglesia no está predicando, no está llevando este evangelio a todas las personas, entonces esta iglesia o mi vida o mi grupo no está en armonía con los planes de Dios. Y si no está en armonía con los planes de Dios, hace poco un pastor nos compartió una frase interesante: quien no trabaja para Dios, trabaja para el dragón, trabaja para el enemigo. Es decir, si mi iglesia, si mi grupo, si mi vida no está en armonía con el plan de Dios, que es predicar, entonces estoy en armonía con el enemigo, porque quien no quiere que prediquemos es el enemigo. Por eso, queridos amigos, el Señor nos ordenó predicar, no solo para buscar la salvación de las personas, sino también para nosotros caminar en el camino de la salvación. Y no engañarnos solo yendo a la iglesia, calentando nuestro sitio, siendo dirigentes, pero sin predicar.
estoy perdido. No estoy en armonía con el plan de Dios. Tenemos que llevar esta luz a todos los que conocemos, con todos aquellos que nos rodeamos. Cristo dijo algo interesante: no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. A mi amigo yo le voy a ofrecer un vaso de agua si tiene sed. A mi amigo yo le voy a ofrecer alimento, le voy a ofrecer hospedaje, pero no le ofrezco el plan de salvación. ¿Qué clase de amigo soy? ¿Qué clase de amigo soy? Tenemos que predicar a todo el mundo. Y como dijo Cristo, o como Dios le dijo a Samuel, no te rechazan a ti, le dijo, me rechazan a mí. Y al final, quienes rechazan, porque no todos van a aceptar, rendirán cuentas a Dios, pero tú has hecho tu parte y no serás cómplice de su perdición, porque recuerda, nosotros somos guardas de nuestros hermanos. Sobre este punto, también en Hechos 1:8, en Mateo 24:14, pero quizá tomando más Hechos 1:8, el Señor dijo: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en toda la tierra. Recibiréis poder. Nosotros debemos entender que para que la predicación de la palabra de Dios tenga éxito, para que la presentación del Evangelio eterno tenga éxito, no depende del plan, no depende de la estrategia, no depende de la capacidad humana, depende del poder de Dios, de la entrega a Dios, de la consagración, depende del poder del Espíritu Santo. Por eso Cristo les dijo, antes de salir a predicar, ustedes tienen que esperar la promesa, que es la venida del Espíritu Santo. Esto es lo que dijo Cristo. Es interesante lo que encontramos nuevamente en Consejo para los Maestros. Nos ha sido confiada una gran obra, la proclamación del mensaje del ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenemos tan solo pocos misioneros. Esto también es una verdad reveladora. Son pocos los que predican. Hay una cita que Elena de White dice: vi iglesias llenas, rebosantes de gente, alegres, cantando a viva voz. Iglesias que daban la apariencia de estar vivas, pero en esas iglesias no había ni uno solo que se iba a salvar. Esto tenemos que entender, amigos. Si yo no predico, estoy perdido. Estoy perdido. Tenemos tan solo pocos misioneros. Esto lo dijo Elena de White en sus días. ¿Y en nuestros días acaso es diferente? ¿Acaso hemos despertado y estamos trabajando? Tristemente no. Desde nuestra patria y del extranjero nos llegan muchos y urgentes pedidos de obreros. Los jóvenes de ambos sexos, los de edad madura y de hecho todos los que pueden dedicarse al servicio del Maestro debieran aplicar su mente hasta el límite en el esfuerzo de prepararse para contestar a estos llamamientos. Pero la luz que Dios me ha dado, dice, le revelas que no empleamos las facultades de la mente ni con la mitad de la diligencia que debiéramos. Estamos más dedicados y empecinados en complacernos a nosotros, en buscar nuestra comodidad. Hay que predicar, no, no tengo tiempo, no, hace frío, ya no puedo, estoy cansado, que lo hagan otros. No, y es muy triste, en algunos casos hablo con los hermanos y les digo que su hijo, que su hija nos acompañe. No, que lo haga el otro, está estudiando, está ocupado. Qué triste, qué triste. Recuerden lo que les dije hace un momento, la frase que nos compartió este pastor. Quien no trabaja para Dios, trabaja para la bestia, trabaja para el enemigo. Y Elena de White también lo dice acá, no dedicamos ni siquiera la mitad de nuestra capacidad al servicio. Si consagramos la mente y el cuerpo al servicio de Dios obedeciendo su ley, Él nos dará fuerza moral santificada para toda empresa. Pónganse a pensar, por favor, queridos amigos, en esto. Pónganse a analizar, por favor, esto.
¿Cuánta verdad encontramos en esta cita? Debemos predicar, debemos de compartir con otros el mensaje que estamos entendiendo. Entonces, miren, del primer mensaje angelical, qué lindas cosas, qué tremendas verdades estamos encontrando. Número uno, que en primer lugar la Biblia nos habla de Dios. Nos habla de Cristo. El Apocalipsis presenta a Cristo y es un mensaje lleno de esperanza. El Evangelio eterno precisamente es eso, el afán de Dios por salvarnos, el deseo de Dios de darnos su justicia, de darnos su perdón. Un plan que se estableció antes de la creación y nosotros estamos comisionados a predicar, en compartir este Evangelio eterno y deberíamos de consagrarnos a esta obra. Por último, consideremos lo que encontramos en Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio a todo el mundo para testimonio. Nuestro testimonio será un poderoso sermón para que muchas personas conozcan a Dios. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué podrían decir? ¿Algo bueno? ¿O cosas de qué avergonzarnos? Obreros Evangélicos en las páginas 289 y 290 dice algo que debería llevarnos a meditar, a reflexionar. Vosotros, los que profesáis estar proclamando el último y solemne mensaje de misericordia al mundo, ¿cuál es vuestra experiencia en el conocimiento de la verdad y cuál es su efecto sobre vuestros corazones? ¡Qué bonito! Yo que predico, yo que anuncio a las personas, ¿qué experiencias he tenido con Dios? ¿Qué experiencias ha tenido mi vida? ¿Qué encuentros ha tenido mi corazón con la palabra de Dios? Testifica por Cristo vuestro carácter. Podéis hablar de la influencia refinadora, ennoblecedora y santificadora de la verdad tal cual es en Jesús. Podemos hablar que Dios está transformando mi corazón. No podemos decir, Dios ya me transformó, porque hasta que el Señor vuelva tendremos que ir perfeccionándonos. Hasta que la muerte nos alcance, tenemos que entrar en ese proceso de transformación. Pero podemos decir nosotros, Cristo está obrando en mi vida. Cristo me está cambiando, Cristo me rescató y estoy viviendo, estoy disfrutando el proceso sanador de Cristo. ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis conocido del poder de Cristo? Esta cita nos obliga a pensar en cómo va mi caminar con Dios, cómo está mi encuentro con Dios, qué experiencias yo estoy disfrutando de servir a Dios. Sin una fe viviente en Cristo como Salvador personal, es imposible hacer sentir vuestra fe a un mundo escéptico. ¿Por qué? Muchas personas no quieren saber o simplemente toman las cosas a la ligera, porque yo doy un testimonio de que tomo a la ligera a Dios. Yo doy un testimonio de que no tengo esa convicción, esa entrega, esa transformación de Dios, sino todo es superficial, todo es pasajero. Qué perdido estoy. Que esta cita, esta última cita que vamos a leer, nos obligue a pensar y a reconocer si hay algo en nosotros que aún necesita ser transformado por Dios. Pero tú y yo necesitamos tener esa experiencia santificadora con nuestro Señor. Con esta última cita nosotros terminamos los 3 objetivos. Recuerden, primero, que en el Apocalipsis encontramos esperanza y sobre todo encontramos a Cristo. Número 2, que el plan de salvación establecido por Dios viene desde antes de la creación del hombre, lo que demuestra el deseo de Dios por salvarnos. Y número 3,
que tenemos que predicar. Es importante predicar este evangelio a toda persona. Por último, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Recuerda que en el Apocalipsis encontrarás a Cristo, su amor y el plan de salvación. Sin embargo, no es suficiente encontrar este precioso mensaje. Tú tienes que comprometerte con Dios para que compartas este maravilloso mensaje con otras personas. Recuerda, es importante que tú te comprometas a predicar. El Evangelio eterno tiene que ser compartido a todos aquellos que están a tu lado. En nombre de Dios, encomiéndate, querido amigo. Si hasta aquí estás predicando, continúa, sigue adelante. Pero si por alguna razón no estás involucrado, ora, querido amigo. Lee la palabra de Dios y dile, Señor, tengo que predicar, no sé cómo hacerlo, pero ayúdame. Tengo que predicar por tu propio bien, por tu propia salvación, querido amigo. Predica, sal. Dile al Señor que te utilice como su instrumento. Y también porque hay personas que necesitan desesperadamente conocer del amor de Dios. Por último, la siguiente lección, que sigue formando parte de la proclamación del primer ángel, teman a Dios y denle gloria, es la lección que estudiaremos a partir de la próxima semana. Por ahora, queridos amigos, terminamos este comentario de la lección aquí. Gracias nuevamente por confiar en este trabajo, por acompañarnos en todos estos estudios y me iré despidiendo. Estoy trabajando ya en el bosquejo resumido de todo este estudio y por supuesto con el deseo de encontrarnos la próxima semana con estos comentarios y también con los bosquejos. Gracias una vez más por la compañía, que Dios los bendiga a todos ustedes y espero que nos encontremos virtualmente y en algún momento de forma presencial, pero por ahora con el deseo de volvernos a encontrar para seguir este estudio. Que Dios los bendiga, un abrazo para todos ustedes.